Hola a todos, ¿cómo están? En este video quiero hacer un resumen primero de todo el proceso de facturación electrónica y RIPS en Gmedic y centrarme también un poco en resolver algunas de las dudas frecuentes que surgen de este proceso. Es importante entender que este es un proceso nuevo para todos los profesionales del sector salud, para las IPS. No ha sido sencillo este inicio, tenemos que reconocerlo. Desde Gmedic hemos tratado de que la solución soporte todo lo necesario y que funcione de la forma más sencilla. Aún así, los usuarios manifiestan bastantes dudas. Entonces, eso es lo que queremos abordar en este video, tratar de resolver esas dudas frecuentes que se presentan alrededor de este tema que es bastante nuevo para todos. Una pequeña introducción entonces con respecto al tema. Lo primero, bueno, de lo que quisiera hablar es manifestarles el por qué se recomienda que la facturación electrónica se maneje con nosotros o se maneje desde Gmedic. Si bien saben, nosotros no somos facturadores electrónicos, pero trabajamos con aliados para completar ese ciclo, para poder enviar la factura electrónica a la DIAN. Tenemos tres proveedores con los que nos conectamos en este momento, que son Afacturar, Dataico y Sigo. Realmente el proceso lo hemos enfocado principalmente con Dataico porque es la empresa que más ha estado atenta a resolver todos los problemas que han surgido en el camino. Por otro lado, entendemos que hay clientes que manejan Sigo y les hemos manifestado que aunque Sigo indica que ellos ya tienen la nueva norma del sector salud. No es del todo cierto, ellos todavía tienen cosas pendientes, especialmente en los diferentes tipos de los modos de operación del sector salud. Entonces, en este momento nuestra recomendación es con Dataico o a facturar. Ambos son una opción válida, pero la recomendación realmente pues por ahora es iniciar con Dataico, que ha funcionado todo bastante bien. Entonces no es un capricho nuestro querer que ustedes tomen la facturación con nosotros. Tampoco lo hacemos por incrementar en gran parte las ganancias de nuestro sistema. Realmente gran parte de los cobros adicionales se los pagamos al proveedor, a Dataico o a facturar. Entonces es la recomendación principalmente porque Gmedic se encarga de mantener sincronizadas las atenciones con las facturas, que es un proceso que puede ser bastante complejo si ustedes desean trabajar con un facturador electrónico externo diferente a los que nosotros mencionamos. Entonces, por eso es ideal que ustedes tomen la factura con nosotros. También porque pues, se puede completar el ciclo completo desde los RIPs en JSON hasta el XML y la validación automática con el ministerio. Haciéndolo con un facturador externo no podríamos lograr eso de forma automática. Ahora bien, con Dataico ocurre algo y es que a partir del siguiente mes, o sea, estamos en mayo, a partir de junio, todos los clientes que están con Dataico deben pasar directamente con nosotros. Si bien el facturador va a seguir siendo Dataico, el pago ya no lo pueden seguir haciendo con Dataico, sino que lo deben hacer directamente con nosotros. Entonces, algunos clientes que tengan periodos más largos, que hayan pagado, no sé, el año completo, tendríamos que revisar el caso, pero eh, a partir del siguiente mes ya todos deben quedar con Gmedic directamente. Eso era como un anuncio que quería hacerles relacionado con eso. Otra cosa que nos preguntan bastante, otro tema que nos preguntan bastante, también está relacionado con los RIPs que se están reportando al ministerio y los RIPs que se reportaban previamente a la Secretaría de Salud. Entonces deben tener claro que al ministerio solamente se pueden reportar RIPs después del 1 de abril. Si ustedes reportan una atención al ministerio que sea antes del 1 de abril, el ministerio está rechazando esas atenciones, no recibe las facturas ni los RIPs. Entonces, si ustedes tienen RIPs pendientes de reportar de marzo o hacia atrás, tienen que hacerlo con la norma anterior.
¿Qué significa eso? Que tienen que generar los RIPs en formato TXT y hacer la factura como la venían haciendo normalmente. No aplica este proceso nuevo de facturación y RIPs. Del 1 de abril en adelante, entonces sí aplica este nuevo proceso. Vamos entonces a iniciar con estos pasos. Este video pues puede que resulte bastante largo porque queremos hacer como un resumen de cómo funcionan los RIPs y también centrarnos en resolver algunas dudas comunes. Pero vamos a dejar en los comentarios de este video en YouTube la tabla de contenido para que ustedes se puedan desplazar a la sección que les interesa o la sección sobre la cual tienen dudas. Entonces, en el segundo punto tenemos la configuración requerida para este proceso de RIPs. Vamos a hablar del proceso completo de facturación y RIPs, cómo se hacen las facturas manuales, o sea, las facturas que no están asociadas a RIPs, algunos problemas que manifiestan los usuarios con respecto al periodo de facturación, tal vez muchos no lo tienen claro, dudas también muy frecuentes con las facturas de los copagos o las cuotas moderadoras o los bonos. En el punto 7 tenemos cómo generar RIPs con factura y RIPs sin factura, cómo deshacer los RIPs, cómo editar facturas que están cerradas, cómo anular facturas y crear sus notas crédito, sincronizar facturas con las atenciones en caso de que se hayan eliminado cosas manualmente, cómo se pueden asignar los datos de facturas, precios y demás de forma masiva, y cómo hacer registros de historia solo para los RIPs. Digamos que son registros que podrían hacer los asistentes o personas que no necesariamente sean los médicos o los profesionales. Entonces empecemos con el punto número 2. ¿Qué configuración requerimos para poder hacer los RIPs en Gmedic? Me voy a pasar entonces a la aplicación Gmedic. Ya estamos acá con nuestra cuenta de prueba del consultorio del Dr. Fleming. Y pues recordando que los datos que están acá son de prueba, no hay datos de pacientes reales, cualquier coincidencia no tiene ninguna intención. Con respecto a la configuración que necesitamos, principalmente son 3 cosas: tener configurados los servicios, tener configurados los convenios y el código de habilitación o el código de profesional y los datos para conectarse al SysPro, que es el sistema donde se suben los RIPs. ¿Dónde se configura eso? Entonces, los productos y servicios los encontramos en configuración negocio, productos y servicios. Recuerden que Gmedic viene con unos servicios preconfigurados que ustedes pueden modificar, cambiar el código, cambiar el nombre, cambiar el precio, y también pueden crear sus propios servicios. Un servicio tiene el objetivo de adicionarlo a una factura para cobrarlo. Entonces yo puedo adicionar a una factura una consulta de primera vez, una consulta de control, un procedimiento. Entonces uno podría crear los servicios como están acá de forma genérica, o también podría crear los servicios de forma específica, como por ejemplo este que tiene un código CUP y el nombre del procedimiento. La idea es que Gmedic no carga en los servicios todos los códigos CUP. Gmedic hace una separación entre el servicio y los procedimientos, los códigos CUP. Entonces una consulta o una atención para efectos de facturación se asocia a un servicio, pero para efectos de RIPs pues tiene su código CUP. Recuerden que los códigos CUP los pueden encontrar en configuración Gmedic en órdenes médicas. Ahí sí vamos a encontrar todos los procedimientos en caso de que los necesiten. Estos son los que se usan tanto para hacer una orden de procedimientos o para ejecutar un procedimiento. Bueno, acá también, por ejemplo, tenemos otro servicio, horas de cátedra. Esto tal vez no tenga nada que ver con las atenciones médicas, pero vamos a hacer un ejemplo en el que ustedes pueden crear facturas manuales que van a nombres de terceros que no necesariamente tienen que ser pacientes o clientes o convenios o algo así. La segunda configuración importante que necesitamos hacer es la de los convenios. Entonces en el menú configuración Gmedic está convenios. Entonces ya hay unos videos previos donde se explica a detalle cómo se configuran los convenios. Acá solamente les recuerdo que esta configuración ya debe estar lista. Con respecto a la última norma, en los convenios es bastante importante dejar configurada la cobertura del plan
y la modalidad de pago y de pronto también el tipo de pago por defecto. Entonces, si es una prepagada, pues hay que seleccionar en la cobertura que es un plan de medicina prepagada. Si es una póliza, una póliza. Si es un plan complementario, lo que aplique. Entonces, para que cuando se creen facturas, por defecto se llenen con este valor. Porque ese campo es nuevo y hay que enviarlo en la factura cuando se envía al ministerio y cuando se envía a la DIAN. La modalidad de pago por defecto es pago por evento. Hay que configurarla, hay que llenarla porque si no se llena acá cuando creemos una factura para Colmédica, por ejemplo, que es este convenio, pues va a quedar vacío. Y si enviamos facturas a la DIAN sin esto, después probablemente tengamos que anularlas y volverlas a crear. Ese también se puede llenar, es como cuando hay copagos, ¿qué tipo de copago es? Para las prepagadas normalmente es pago compartido y bono. No estaba lleno, vamos a llenarlo. Recuerden también que ustedes pueden configurar unos precios por cada convenio. No se recomienda porque esas tablas de precios cambian muy seguido, pero si quieren lo pueden hacer. La otra configuración importante para los RIPS la encontramos en configuración Gmedic, configuración, y hace referencia al código de habilitación que, entrega la Secretaría de Salud a la entidad o al profesional, que es un número de 12 dígitos. Deben asegurarse de que lo que se ingrese aquí tiene 12 caracteres. Normalmente empieza por el código del departamento, después el código del municipio, el código que asigna la secretaría y el 01 es la sede. Entonces tienen que incluir el 01 de la sede o 02 si tiene más de una sede. Después viene el usuario y clave del CISPRO. Normalmente el usuario es el NIT si es una empresa o si es un profesional independiente, la cédula del independiente. No hay que poner acá CC, he visto que algunos lo ponen, y eso se usa cuando se autentica contra en el sistema cliente servidor del ministerio, pero acá no hay que ponerlo. En su lugar se pone cédula de ciudadanía en tipo de identificación y la identificación de la persona. Cuando uno se registra en el CISPRO, normalmente registra la empresa y una persona que es la que va a hacer los reportes o un usuario. Si es una empresa, aquí va el NIT y aquí va la cédula de la persona que está registrada. Si es una persona natural, va la cédula en ambas partes. Entonces, si eres un profesional independiente que solo tiene cédula, pones la cédula en ambas partes. Aquí va la clave del CISPRO. Esto es un ejemplo, esto no aplica. Entonces, esa era la tercera configuración necesaria para poder lograr que empiecen a funcionar los RIPS. Hay una configuración adicional que no comenté, que nos hace falta mirar, y es la configuración de los contadores de documentos. Entonces recuerden que Gmedic tiene una entidad o una ítem de configuración en configuración negocio que son los contadores. No tiene nada que ver con la profesión contador, son simplemente los elementos que nos llevan el conteo de los documentos de cuentas de cobro, recibos de caja. También pueden llevar conteo de órdenes de compra, órdenes de venta, probablemente a futuro notas crédito. Entonces, para poder hacer la facturación electrónica es importante que esté registrado el contador. Entonces aquí hay un contador de ejemplo de factura electrónica que se conecta con Dataico en un entorno de pruebas. Si lo abrimos, pues vemos que él es el que cuenta las facturas. Dice va de la 1 a la 5000. La siguiente es bueno, de la 1 a la 500.000, no sé. La siguiente es la 5010. Se llena la fecha de vencimiento, se llena el prefijo, toda la información necesaria. Y aquí en facturación electrónica se configura si es con Dataico y los datos que se necesitan para conectarse, en este caso con Dataico. Hay un instructivo, hay un video y un manual para cada tipo de contador, pues que se les comparte cuando ustedes lo necesitan. Digamos que esa era la cuarta configuración que nos hacía falta. Vamos a mirar cómo avanzamos entonces al siguiente punto. Entonces el punto número 3 es un resumen del proceso de RIPS. Se trata de un resumen muy rápido porque la idea es que ustedes ya conozcan ese proceso. También la idea es que ustedes revisen el manual de usuario en el capítulo número 8, donde están algunos de los videos previos de cómo funciona y cómo se recomienda que sea el proceso de los RIPS.
De pronto algunos videos están un poco desactualizados porque no estaba la norma completa, la nueva norma, pero el proceso se mantiene. O sea, cómo se registran los RIPS desde las citas, que se pone el paciente en cola, cómo se generan los RIPS y demás. Entonces es importante revisar esos videos previamente. ¿Cómo funciona el proceso de RIPS? Los RIPS realmente son datos que salen de las atenciones médicas. Cuando un médico hace una consulta o un procedimiento, eso genera unos RIPS, pero no los genera solos. Hay que alimentar esas consultas o esos procedimientos con los datos necesarios para RIPS. Esa información se puede llenar desde que se crea la cita, cuando se pone el paciente en cola, cuando el médico atiende al paciente. Hay muchas opciones de llenarla, o incluso después cuando ya el médico, o cuando ya el paciente queda como atendido. Lo recomendable pues es hacer estos trabajos de RIPS en el día a día y hacerlo cuando se pone el paciente en cola o cuando el paciente llega a la cita y se pone en sala de espera. Creemos rápidamente una cita, vamos al menú principal, vamos a citas y vamos a crear una cita de prueba para hoy, por ejemplo. Seleccionamos un paciente. Este paciente es de Colmédica. Desde acá ya podríamos venir a datos de atención y llenar datos de precios y datos de RIPS. El tipo de atención es consulta, podría cambiarse a procedimiento. Los RIPS cambian dependiendo del tipo de atención. Si es procedimiento, cambian los RIPS. Si es consulta, pues es típicamente consulta. Aunque los datos de los RIPS se pueden llenar desde acá y los datos de precios y facturas, pues no se recomienda porque hasta ahora estamos creando la cita. Ellos se llenan solos, pero pues la idea es que se revisen cuando ya el paciente llega y va a ser atendido, que es el siguiente paso, que es cuando damos clic derecho a agregar a la cola. La idea es que esto lo está haciendo el asistente, la secretaria, le está pasando el paciente al doctor y acá es donde ya pues ahí sí debería adelantar la mayor parte del trabajo. Si llenamos nuevamente, si es consulta o procedimiento, lo verificamos el profesional, el convenio. Este es un paciente de convenio. En cobros verificamos el precio de la atención, el precio por el pago compartido. Acá, pues si vemos el tipo de pago compartido hay que seleccionarlo y acá donde dice pago compartido de bono, pues se selecciona por defecto del convenio cuando se registró el convenio. Entonces por eso es bueno porque si no, no sabe si es copago, cuota moderadora. Entonces por defecto es una prepagada, entonces es pago compartido o bono. Hay que revisar eso. Este paciente está pagando un pago compartido de 30,000 pesos y se le debe dar una factura por ese copago. Entonces, ahorita si quieren hacemos énfasis en ese punto porque en la agenda hay algo particular. O revisemos de una vez ese punto. Las facturas por los copagos son facturas que en la nueva norma se tienen que entregar a los pacientes que pagan un copago al médico, cuando es el médico el que recauda ese copago, ¿sí? Entonces, es obligatorio darle una factura a los pacientes. El paciente está pagando 30,000 pesos y él está en todo su derecho de que le entreguen la factura. Uno podría manejarlo como en ciertas entidades que le preguntan al cliente si desea o no factura electrónica y entregarle la factura electrónica solo a los que lo piden. Pero lo correcto es que pidan o no pidan la factura, todos deberían poder tener una factura por ese bono. ¿En dónde se crea esa factura? Acá donde dice factura por copago, nuevo documento, seleccionamos el contador al que le vamos a crear la factura y guardar, no hay que llenar nada más y el sistema genera la factura 5010. Entonces, esa factura es una factura que la idea es que se entregue al paciente, o sea, se cierra y se envía a la DIAN el mismo día que se atiende al paciente. No se puede enviar aún porque si miramos esta factura, si le damos aquí ver documento, bueno, de aquí no me va a dejar verla aún, esta factura realmente no se llena con estos 30,000 hasta que esta atención no sea atendida. Lo mismo pasa con la factura del convenio. Si le asignamos una factura por estos 70,000 que va a nombre de Colmédica para esta atención,
esa factura no se va a llenar con los datos hasta que el paciente no sea atendido. Por ahora estamos solo poniendo el paciente en cola. Podemos ver si hay alguna factura para Colmédica, no hay ninguna. Entonces creamos una nueva factura para Colmédica. Seleccionamos factura electrónica y guardar. Y ya tenemos entonces la factura 5010 y la 5011. Esta es por el copago a nombre del paciente Oscar Gómez y esta es la factura global o la factura principal que va a nombre de Colmédica y eh, el cliente de esa factura pues es Colmédica. Acá también sería bueno validar los RIPS. Recuerden que estos datos de RIPS se pueden llenar automáticamente si se hace una configuración previa. Se puede configurar desde la cita, desde acá. Aquí ya se llenaron automáticamente. Hay un video en el capítulo 8 de cómo se hace esa configuración. Recuerden que es con 4 veces clic y en valor por defecto se pone el texto que queremos que quede por defecto acá. Aquí venían llenos realmente desde la cita, por eso esa configuración de los 4 clics es bueno hacerlo desde la cita si ustedes manejan citas. Si no manejan citas, pues se puede hacer acá o tocaría hacerlo si el médico trabaja solo y no maneja ni citas ni poner el paciente en cola. Tocaría hacerlo en la ventana de la atención. Ahorita les muestro dónde. Por ahora vamos a guardar esta consulta. El paciente ya quedó en cola, entonces el médico entra, abre el paciente, crea su nueva atención, consulta, llena su motivo de consulta, ponemos un diagnóstico. Si el médico trabaja independiente o es un médico que no trabaja con una secretaria que le ayuda a crear las citas y eso, y el médico simplemente abre el paciente y crea la historia, debería habilitar esta pestaña de cobros, porque aquí en cobros es donde el médico puede llenar esa información que no podría haber llenado una secretaria previamente. Entonces acá es donde se llenan los precios, la factura y demás. Los datos de RIPS normalmente en la misma sección de consulta están aquí en esta parte, entonces lo mismo, si el médico trabaja independiente trabaja solo y no tiene quien le ayude y no creó nunca una cita y no puso el paciente en cola, cuando hace la atención, pues aquí también es donde debería configurar los valores por defecto. 1, 2, 3, 4 clics y lo configura. Por ahora vamos a guardar esta consulta. Entonces una vez guardamos, el paciente se borra de la cola y pasa a pacientes atendidos. Ya voy a cerrar esta pestaña. Y acá es donde ya podemos verificar la factura. Entonces nosotros podemos desde acá abrir la ventana administrativa de la atención con clic derecho, atención cobro RIPS. Podríamos entrar y revisar si algo tenemos que ajustar, que es la misma ventana que aparece cuando se pone el paciente en cola. Y también desde aquí podemos ver la factura principal, desde aquí, desde el icono de pesos. Y ya podemos ver que la factura 5011 a nombre de Colmédica ya tiene un registro con el paciente Oscar Gómez. Este registro solo se llena automáticamente cuando el doctor guarda la consulta. Antes eso se va a ver vacío. Muchos pacientes dicen no se está sincronizando, pero es que hasta que no se atienda, hasta que el paciente no pase a pacientes atendidos, el sistema no da esa consulta como una consulta realmente realizada, y es en ese caso en el que sincroniza el precio de la atención con la factura. Entonces ya tenemos una factura 5011 a nombre de Colmédica. ¿Dónde quedan esas facturas también? Esas facturas las podemos ver en el menú documentos de negocio, facturas. Ahí vemos entonces la factura que se acabó de crear, la 5011, a nombre de Colmédica con el paciente Oscar Gómez. Y también tenemos la 5010 a nombre de Oscar Gómez por los 30.000 pesos del copago. Acá es donde podríamos ya cerrar esta factura del copago. Esa factura no hay que hacerle nada más. Esta factura no genera RIPS. Los RIPS se generan asociados a la factura principal, a la que va a nombre de Colmédica. En este caso, la factura la factura del copago es a nombre del paciente, la podemos cerrar y enviar a la DIAN ya. O sea, el paciente salió del consultorio, el paciente le dice, bueno, le vamos a enviar la factura al correo electrónico. Deben llenar los datos del paciente completos. O sea, cuando se crea el paciente hay que poner un correo electrónico
porque a ese correo es al que le va a llegar la factura al paciente. Entonces, esta factura ya se puede cerrar. Siempre que vayamos a cerrar una factura, es bueno revisar la pestaña Sector Salud, porque acá es donde se incluyen los nuevos campos del sector salud: el código del prestador, la modalidad de pago, la cobertura, el contrato. Y estos son los datos que se llenan automáticamente si se configuró el convenio. El tipo de operación para las facturas de copago ya sabemos que es SS recaudo. Deben ver nuestros videos previos. Entonces, pues eso no hay que tocarlo. Pero sería bueno revisarlo antes de. Entonces, los copagos son SS recaudo. Las facturas que van a los convenios es SS CUFE. Las facturas que van a los particulares son SS sin aporte. Entonces, vamos a cerrar esta factura. Le damos clic en cerrar. Ya la factura quedó en estado cerrado y en el botón DIAN le podemos decir enviar, dar clic en enviar a la DIAN, y esa ya es una factura que se va a sincronizar con Dataico, que Dataico nos va a entregar un código único de factura electrónica, y ya en ese clic ya se envió a la DIAN, se envió al cliente. Entonces ya Dataico le va a enviar esa factura al cliente automáticamente y ustedes no tienen que enviarle nada al correo del cliente. Si la quieren imprimir, aquí la pueden ver, la damos a imprimir y el sistema genera pues la representación gráfica de Dataico de esa factura que va a nombre de Oscar Gómez, y el tipo de operación es SS recaudo. Entonces, una pregunta común que hacen es que si esa factura genera un doble ingreso para el prestador, y la respuesta es no, precisamente por el tipo de operación. Entonces, ese tipo de operación le dice a la DIAN que este es un recaudo a nombre de tercero y no es un ingreso, en este caso, para el prestador. Entonces, ese es el proceso con las facturas de los copagos en el día a día. Apenas sale el paciente, se le entrega esa factura por el copago. Vamos a hacer rápidamente el proceso para los que atienden pacientes particulares. Vamos a crear una cita para un paciente particular. Miremos si este es particular. Así es. Guardar. Clic derecho a agregar a la cola. Entonces recuerden que las facturas de particulares no nos dejan poner pago compartido. Y acá, en lugar de generar una factura a nombre del convenio, se genera una factura a nombre del paciente. Entonces le decimos nuevo documento. El contador que se usa para las facturas puede ser el mismo para todo. Ustedes pueden tener más de un contador registrado con más de una resolución de facturación. Pero con una misma resolución de facturación se puede usar para todo, para copagos, para convenios, para particulares, etc. Guardamos y se crea la factura 5012. Validamos los RIBs. Guardamos. El paciente queda en cola de atención, el médico lo abre. Nueva atención, consulta. El médico hace su consulta, pone un diagnóstico. Guardamos. Y ya el paciente pasó a pacientes atendidos. Si abrimos esta factura de Juan Pérez, que fue el que acabamos de hacer, vemos que no es una factura a nombre de Colmédica, porque es un paciente particular, sino a nombre de él mismo, a nombre de Juan Pérez, por 120.000 pesos. Esta factura también ya se puede cerrar y enviar a la DIAN. Pero como esta factura genera RIBs, sería bueno primero generar los RIBs y después sí cerrar la factura, porque podría haber alguna inconsistencia cuando se estén generando los RIBs y el sistema no va a poder sincronizar la factura con la atención si ustedes ya cerraron la factura. Entonces no la cerremos aún. Vamos a dejar esa factura quieta. Entonces, ¿dónde quedan las facturas? Quedan en facturas. Aquí ya podemos refrescar. Todos los listados tienen este botón refrescar aquí abajo. Y ya tenemos 3 facturas que hemos creado hoy: la 5010, la 5011 y la 5012. Vamos a modo de prueba a agregar a esta consulta de Colmédica otro paciente, pero no lo vamos a hacer con todo el proceso completo, sino aquí en atenciones médicas tenemos las consultas que acabamos de hacer ahorita. Tenemos la consulta de Oscar Gómez y la consulta de Juan Pérez, pero ya habían otros datos precargados para la prueba que queremos hacer.
Ya hay aquí otra consulta, por ejemplo, también de Colmédica del paciente Juanita Rodríguez. Entonces, esta consulta no tiene factura ni copago, pero desde acá, desde atenciones médicas, podemos completar esa información. Significa que tal vez la secretaria estaba ocupada, no pudo hacer el proceso en el día a día y lo puede hacer cuando el paciente sale al día siguiente, una semana después. En cualquier momento podemos venir a atenciones médicas y completar la información de cobros, factura y RIPS. ¿Cómo ingresamos? Si damos doble clic en el registro por acá, se nos abre el resumen de la atención. Pero si hacemos clic en la columna tipo de atención, acá donde dice consulta, se abre nuevamente la misma ventana administrativa. Acá en cobros, pues vemos que por lo menos ya está ingresada la plata, pero no tiene factura. Entonces, en este caso, vamos a incluir a esta atención de Juanita Rodríguez, como es de Colmédica también. No creamos una factura nueva, sino vamos a reutilizar la 5011. Entonces, no creamos nuevo documento, sino en el listado debe aparecer la factura que vamos a reutilizar. Y también podríamos crearle una nueva factura aquí rápidamente por el copago y guardar. Entonces, aquí sí se va a ver reflejado de una vez el cambio en la factura. En este registro que fue el que acabamos de modificar, vemos que quedó en la misma factura 5011 y el copago es la 5013. La del copago la podemos abrir, cerrar y enviar a la DIAN. Eso se puede hacer el mismo día, entre más rápido se envíe mejor, porque pues le va a llegar más rápido al cliente, al paciente, ¿sí? Con ese tema del copago, eso ya queda listo. Ahora la 5011 tiene dos registros, uno de Juanita Rodríguez que acabamos de agregar y el otro de Oscar Gómez, que agregamos con el ciclo completo desde que se creó la cita, se puso el paciente en cola y demás. Entonces esto lo que quiero mostrarles es la flexibilidad de que se puede adelantar la información o completar en cualquier momento para generar los RIPS, que es el último paso. Entonces, estas facturas, que son la factura principal, es la factura que genera los RIPS. ¿Dónde los generamos? Los vamos a generar en RIPS por factura. En el menú RIPS por factura, seleccionamos el convenio acá en convenio y el sistema nos va a mostrar las facturas que tenemos pendientes para generar RIPS. Tenemos una FX 5000 y la SET 5011, que fue la que acabamos de crear. Entonces, si seleccionamos la factura, aquí abajo el sistema nos muestra que atenciones están en esa factura. Desde aquí también podríamos abrir la factura, revisar si hay que cambiar algo, lo que sea. Y desde aquí también podemos abrir las atenciones y revisar si hay que cambiar algo o lo que se necesite. Esta factura, si no queremos generar RIPS, si ella es una, por ejemplo, esto es una factura del 15 de septiembre del 2024, probablemente ya no queremos generar RIPS. Si queremos que no aparezca en este listado, le podemos dar clic en descartar y quitamos esa factura de ahí porque no vamos a generar RIPS para esa factura. Seleccionamos la 5011 que tiene dos consultas y el siguiente paso es generar los RIPS. De aquí en adelante ya todo es formato JSON, recuerden, formato JSON B2. El sistema genera la versión TXT, pero en caso de que ustedes tengan que hacer RIPS de antes de marzo, recuerden eso. Generamos los RIPS y aquí ya el sistema nos dice que se generó el archivo .json. Una vez se generan los RIPS, la factura se borra de acá de este listado, porque la idea es mantener limpio este listado y dejar solo lo que tenemos pendiente por generar. Ese proceso de generación de RIPS para facturas que van para convenios como Colmédica, pues se recomienda hacerlo a final de mes. La idea es que se van metiendo durante todo el mes las atenciones de ese convenio, si el convenio lo permite claramente, y se crean esas facturas multiusuario que se cierran o se envían los RIPS a final de mes o al final del periodo. El periodo de facturación lo define cada médico. El médico dice, depende del volumen que maneje, puede hacer facturas cada semana, cada 15 días o cada mes. Entonces, cuando ya vaya a cerrar el periodo, pues es cuando viene aquí a RIPS, genera los RIPS y cierra la factura. Entonces, ¿a dónde pasa esa factura que ya generamos los RIPS? Pasa aquí, expandimos RIPS para factura a RIPS ya generados.
Entonces aquí quedó la 5011 porque ya se generaron los RIBs. Y esta factura ya podríamos cerrarla y enviarla a la DIAN porque no tuvimos ningún error en los RIBs. Entonces la factura está en estado borrador. Ese es el proceso correcto. Se recomienda que primero se generen los RIBs, luego se cierra la factura y luego sí se envía los RIBs al ministerio. Estos RIBs no se pueden enviar al ministerio, acá con este enviar al ministerio, porque no tenemos aún el XML de la factura. Entonces recuerden que se recomienda ver videos anteriores para que entiendan qué es el JSON, qué es el XML. Pero entonces lo primero que hacemos acá es cerrar esta factura. Recuerden, antes de cerrar, revisen en sector salud que esté todo bien. El código de prestador, el tipo de operación, bueno, que esté todo bien. Las fechas y demás. Y cerrar documento. Cuando cerramos el documento ya nos habilita el botón enviar a la DIAN. Enviamos a la DIAN. Se genera el código QFE y esta es una factura que ya tiene un XML. Si refrescamos el listado, aquí vemos que ya la factura tiene un XML porque ese XML solo es posible verlo cuando la factura ya se envió a la DIAN. Entonces ese XML de hecho lo genera la DIAN. Y ya cuando se tienen los dos archivos, tanto el JSON como el XML, pues ya procedemos con el último paso que es enviar al ministerio. Cuando se envía al ministerio, pues si está todo bien, el ministerio nos va a entregar una respuesta y esa respuesta se va a pintar en esta columna. Es un archivo que ustedes pueden descargar y ese es el que se usa para radicar en la entidad, en el convenio, para que les hagan el respectivo pago. Esta función de descargar paquete nos descarga el XML, el PDF, el CUP, nos descarga todo con un solo clic. Si quieren que se descarguen las historias también, tienen que hacerlo después de las 6 de la tarde porque es un proceso bastante pesado que no se puede hacer durante el día. En una última versión, sí, se pusieron estos botones aquí arriba para enviar al ministerio masivamente, o sea que yo podría seleccionar varias facturas y dar clic en enviar al ministerio, creo que hasta 10 facturas. Y en caso de que algo falle, en esta columna que dice errores, podemos hacer clic y ver los errores que se generaron. Si no falla nada, acá en CUP se asigna el código CUP y en respuesta al ministerio se puede descargar la respuesta al ministerio. No podemos hacer esa demostración en este video porque pues, los datos que tenemos para conectarnos al ministerio no son reales y no tenemos una cuenta de prueba con el ministerio en ambiente real. Entonces, pero eso ya funciona y ya muchos usuarios nuestros lo están utilizando. Bueno, vamos entonces al punto 4 que nos indica cómo hacer facturas manuales. Entonces, no todas las facturas que se hacen desde Gmake tienen que estar asociadas a atenciones, o sea, tienen que estar acá asociadas a una consulta o a un procedimiento. También podemos hacer facturas directamente desde el menú documentos de negocio, acá en facturas. Voy a ir cerrando todas estas ventanas. En facturas podemos crear una factura que no tiene que estar asociada a un paciente o a un convenio o sea a un paciente pero por otro motivo. Entonces, damos clic en agregar, seleccionamos el contador, asignamos la fecha, buscamos el tercero o el cliente de la factura. Podemos buscarlo acá por cédula o por nombre, o si no existe, podemos crearlo aquí con nuevo. Entonces puede ser una universidad, puede ser una clínica, lo que sea. Yo simplemente voy a seleccionar un cliente que esté acá, entonces, no sé eso. Por ejemplo, Mafre, no sé. Y nos tenemos que agregar los ítems manualmente. Cuando agregamos los ítems, o sea, cuando creamos las facturas anteriores, ustedes se fijaron que los ítems de la factura se agregaban automáticamente a partir de la atención. Esta factura, como es manual, pues tenemos que agregarlo manualmente. Buscamos el servicio, por ejemplo, horas cátedra, entonces, no sé, 35 horas cátedra que se dictaron de capacitación. Si quieren poner una descripción, se puede poner acá, en descripción, y va a aparecer acá. Entonces ya tenemos una cantidad, un precio unitario, un precio total. Entonces se puede facturar lo que sea. Se pueden facturar servicios, productos, vacunación, digamos vacunas,
que el doctor vende un medicamento lo puede facturar por acá. Todo lo que no genere RIPS se puede facturar por acá directamente. Generamos la factura y el sistema genera la 5014. Esta factura, pues si es del sector salud, habría que marcarla como CUFE y recaudo. Si no es de las que se envía con los RIPS, normalmente el tipo de operación es estándar y se debe dejar así. Los demás datos pues se pueden dejar vacíos, o sea, esto no es obligatorio. Porque es una factura que no va a generar RIPS, simplemente es una factura que va a ir a nombre de Mapfre por un rubro diferente a una consulta, un procedimiento que no genera RIPS. Y ya la podemos entonces cerrar, enviar a la DIAN y listo, tenemos una factura válida completamente. Entonces esa es otra pregunta típica. ¿Cómo se hacen esas facturas que no están asociadas a los RIPS? Miremos cuál es el siguiente punto. Las fechas del periodo de facturación. Es una pregunta muy frecuente. El ministerio es muy restrictivo en el periodo de facturación, en la fecha de la factura y en los ítems que van en la factura que sean consistentes con el periodo de facturación. El periodo de facturación, vamos a hacer otras facturas de ejemplo, vamos a atenciones médicas y por ejemplo estas 3 consultas de Colmédica, metámoslas todas, bueno, este procedimiento, todos en una misma factura, creemos una nueva factura de Colmédica, este también. Entonces así de rápido pusimos estas 3 atenciones en la factura 5015. Esa factura 5015 vamos a usarla como prueba. Recuerden que siempre que una factura se va a enviar a la DIAN tiene que tener la fecha actual. Por defecto el sistema asigna un periodo de facturación. Ese periodo de facturación pues es la fecha inicial desde que abarca las atenciones que se van a hacer en ese periodo. Por ejemplo, yo puedo decir que el periodo de facturación es del 1 de abril al 30 de abril. Pero entonces todas las consultas que estén acá o todos los ítems tienen que estar en ese periodo. Yo no podría poner aquí, por ejemplo, que este periodo es esta factura que es del 1 de abril al 30 de abril, porque si yo intento cerrar esta factura, me va a decir que la fecha de la factura no puede. Bueno, aquí hay un error primero, y es que, bueno, le puse fue 30 de mayo, entonces mira que la fecha de la factura dice 12 de mayo, pero el periodo va hasta el 30. La fecha siempre tiene que estar o igual a la fecha final o posterior. Entonces acá realmente yo quería poner era 30 de abril y cerrar el documento. Pero entonces miren que qué va a pasar. La fecha es del 12 de mayo, que es hoy, está bien. El periodo de facturación es del 1 al 30 de abril, pero mis consultas están en mayo. Entonces esta consulta que es de mayo no está en este periodo, no está entre el 1 y el 30 de abril. Entonces eso no es consistente. Entonces todas las consultas tienen que estar en este rango, ¿sí? Entonces tenemos que ajustar el periodo para que eso sea consistente. Entonces son errores típicos que primero pues se agregaron a Gmedic esas validaciones porque cuando se subían estas facturas al ministerio salían esos errores, pero para subirlas al ministerio ya se tenían que haber cerrado y enviado a la DIAN. Y esos errores salían al cargar los RIPs en el ministerio y no había más opción que anular la factura, crear notas crédito y el proceso era más tedioso. Entonces por eso fue que esas validaciones se agregaron en este punto, para que las personas revisen bien las fechas, revisen bien que todas las atenciones estén ahí y que no vaya a fallar nada. Entonces acá lo correcto es que esto iría desde el primero de mayo, por ejemplo, hasta hoy. No puede ser mayor a la fecha de la factura, entonces tiene que ir hasta hoy, hasta la misma fecha de la factura. Si yo ya guardo, pues él ya no me va a poner ningún problema. Si la cierro, pues. Esa factura
yo le cambié el estado aquí a cerrada manualmente, pues puede ser lo mismo que cerrar documento. Esa factura pues yo ya no la puedo utilizar. O sea, si yo intento la SET 5015, tratar de incluir otro paciente de Colmédica, voy a borrar el filtro porque estos son solo las de este mes. Pero si tuviera otro paciente de Colmédica que no tenga factura, a ver, por ejemplo esta es vieja, esta atención es del, bueno, es del 14 de marzo del 2023. Yo si quisiera meter esa factura al, esa atención a la factura que estaba probando, ya no me aparece la factura en el listado. ¿Por qué? Porque la factura la cerré a esta factura 5015. Entonces la factura tiene que estar en estado borrador para que el sistema primero me deje meter más atenciones ahí y segundo sincronice automáticamente las atenciones. Una factura que está cerrada, ustedes pueden cambiarla nuevamente a estado borrador, ¿sí? Guardar y seguir trabajando en ella. De hecho, eso es un punto que está más adelante. Debe estar editar facturas cerradas. Es el punto 9. Entonces, de una vez lo abordamos. Entonces, esa factura estaba cerrada. Yo la puedo cambiar a borrador acá, guardar con este botón y seguir trabajando en ella. Entonces, por ejemplo, si yo trato de abrir nuevamente esta consulta, ya la factura debe aparecer acá, la 5015. Entonces estoy incluyendo, bueno, me dice aquí que tengo que decir si es cuota moderadora. Bueno, este como es cero, no hay copago, entonces se pone no aplica. ¿Qué fue lo que hicimos? Incluimos una consulta bien vieja del 14 de marzo en la misma factura 5015. Si yo abro la factura 5015 e intento cerrarla, me va a decir que hay un error. Me va a decir que esa consulta, que es del 14 de marzo del 2023, no puede estar en esta factura porque esta factura solo tiene atenciones del 1 de mayo al 12 de mayo. Entonces ese es el error típico que tenemos que resolver. Entonces tengo que sacar esa atención de esta factura. ¿Cómo la saco? Muchas personas intentan manipular la factura directamente desde acá. La idea es no hacerlo. La idea es que estas facturas que se sincronizan automáticamente con las atenciones es dejar siempre que lo haga el sistema. Yo podría buscar acá esa atención del 14 de marzo y eliminar el ítem, ¿sí? Entonces yo guardo y la factura queda bien, pero hay una inconsistencia porque esta atención dice que está en la factura 5015, pero realmente yo borré el ítem. Entonces eso es una mala práctica. Cuando vayamos a generar los RIPs, el sistema me va a decir que tengo más atenciones que consultas. Ahorita hacemos ese caso. ¿Cuál es la forma correcta de sacar un ítem de una factura? Desde acá mismo. Si yo no quiero que esta atención vaya en esa factura, borro la factura acá. Dejo ese campo vacío y guardar. Si abrimos la factura, pues ya habíamos quitado el ítem manualmente, pero el sistema lo hubiera quitado cuando borramos la factura de la atención. Hagamos el caso con esta factura. Borremos acá un paciente. Borremos este procedimiento. Eliminar. Y guardar. Y ahora vamos a tratar de generar los RIPs de esa factura 5015. Vamos a RIPs por factura. Aquí está la 5015. Y ella me dice que tiene 3 atenciones. Pero si abrimos la factura solamente hay 2 ítems, ¿sí? Entonces es una factura inconsistente. Si nosotros tratamos de generar los RIPs, pues me van a salir esos errores. Me va a decir que no se encontró el ítem de documento para la factura tal. El error puede ser en las dos vías. Puede ser tanto que yo agregue más ítems a la factura manualmente y me dice que ese ítem no está asociado a una consulta. O también puede ser pues, que yo borre el ítem y deje la consulta asociada a la factura, que es este ejemplo. Entonces él me dice, mire, la factura no tiene esta historia del 12 de mayo, que es la del procedimiento. Entonces, porque yo le borré el ítem a la factura manualmente, algo que no debería haber hecho, ¿sí? Agregar ese ítem a la factura manualmente es complejo. Lo ideal sería o abrir nuevamente el procedimiento y asignarlo nuevamente a la factura, aunque aquí ya está asignado, pues no tendremos que volver a asignar. Solo con guardar, él vuelve a meter el ítem en la factura.
Cuando son varios los ítems que faltan, encontrarlos puede ser complejo. Hay una opción que dice aquí, se recomienda sincronizar el documento. Sincronizar lo que hace es que sincroniza la factura con los ítems para que queden de forma correcta. Todas esas operaciones solo funcionan si la factura está en estado borrador. Por eso es que no se debe cerrar una factura hasta que no se hayan generado los RIPs. Ese sincronizar está acá, pero también está aquí. Entonces podemos seleccionar la factura y darle sincronizar. Y pues él ya actualizó nuevamente la factura y ya tenemos los 3 ítems en la factura. Si volvemos a generar los RIPs, generamos acá los RIPs en formato JSON. Y ya pues ahora sí son válidos. Tenemos 2 consultas y un procedimiento. Creo que ese era un ítem que estaba más adelante también. Déjenme valido. Si es el punto 11, que es el de sincronizar facturas, que es el que se usa cuando la factura tiene más ítems que atenciones o viceversa. Bueno, sigamos con los siguientes puntos. El punto número 6 de factura de copago ya lo discutimos. RIPs con factura y RIPs sin factura. El sistema se dividió ahora en que los RIPs por factura siempre se hacen desde el menú de RIPs por factura y ya vimos cómo. Entonces, si tenemos una factura, seleccionamos el convenio o si la factura es particular y se generan por acá. Si hay una factura, los RIPs se generan por acá. Si no hay una factura asociada, los RIPs se generan desde atenciones médicas. Voy a filtrar solo por el mes actual. Y acá está el botón RIPs sin factura. Este botón de RIPs sin factura es el que ya estaba previamente con el asistente de RIPs, pero por ahora se va a dejar solamente para hacer los RIPs que son sin factura. Entonces seleccionamos los registros a los que les queremos generar los RIPs, hacemos clic acá, avanzamos en el asistente, no nos vamos a detallar en este asistente porque hay otros videos que muestran cómo lo hacen. Y él nos dice, como aquí él encontró que está la 5015 y la 5012, pues él, porque están en el listado, él puede volverlos a generar. De alguna forma él todavía permite generar RIPs por acá, pero más adelante solo se van a dejar los RIPs sin factura. Miremos que aquí, vemos que aquí al final está los registros sin factura. Y dice que hay 2 ítems que no tienen factura y ambos son consulta. Podemos ver aquí cuáles son. Pues son estos 2 que están acá. Si pudiéramos filtrarlos, podríamos generar los RIPs solo para eso. De pronto coincide acá que ambos son particulares. Yo podría filtrar aquí por particular. Entonces voy a tener uno que ya tiene factura y 2 que no tienen factura. Entonces podría generar los RIPs solo para esos 3. Para que no me salgan acá tantos. Y nuevamente vamos a generar los RIPs. Como él encontró la 5012, pues él vuelve a generar RIPs para la 5012 que está acá. Lo ideal es que aplicar algún filtro que excluya todas las que tienen factura. Pero no hay problema, realmente nos queremos enfocar en estos que están aquí abajo. Los 2 registros que no tenían factura. El sistema genera un archivo .json, pues que tiene por dentro esos 2 registros de consulta. Entonces recuerden que los RIPs, incluso sin factura, también se deben enviar al ministerio para cumplir con la norma. O sea, si tú eres un profesional independiente que no factura, porque no superas los montos o porque no tienes contrato con prepagadas, esta es la forma correcta de generar los RIPs. Y este archivo .json es el que se va a subir al ministerio. La única forma de subirlo es desde este enlace, enviar al ministerio. Cuando damos clic en enviar al ministerio, pues aquí no va a funcionar porque me va a decir que debo llenar los parámetros o que el usuario no es válido. Pero si funciona, pues él me devuelve un código CUP y lo va a asignar a las atenciones. Las atenciones ahora tienen una columna que dice CUP Ministerio, donde se va a asignar el código CUP que genera el ministerio para esos RIPs sin factura. Entonces esa es la forma correcta de los RIPs sin factura. Miremos el siguiente punto. RIPs, bueno, deshacer los RIPs y volver a generar. Entonces, algo común que puede ocurrir es que cuando vamos a enviar los RIPs al ministerio, se generen errores. Entonces, por ejemplo, estos RIPs, voy a refrescar este listado. Estos son los últimos RIPs que se generaron.
Eh, recuerden, la factura está todavía en borrador, pues eso debe ser así, pero para poder enviarlos al ministerio hay que cerrarlas, hay que cerrar esas facturas. Si llegase a ocurrir un error cuando enviamos al ministerio, que también puede ser común porque no se pusieron mal el código de prestador, porque pusieron una identificación, cédula a un paciente menor de edad. Bueno, hay errores que no valida Gmedic aún, que podrían salir acá y tendríamos que corregir los RIPs y volverlos a generar. Entonces, hay un botón que podemos usar que se agregó nuevo que dice aquí volver a generar RIPs. Entonces yo podría seleccionar este registro. Si este registro falló en el envío al ministerio, yo corrijo, tengo que ir a corregir lo que tenga que corregir. Y cuando ya lo haya corregido, le puedo decir volver a generar RIPs. Entonces él vuelve y genera los RIPs de ese registro y me dice, mira, fue exitoso y ahí está el RIPs. Esa es una opción. O si queremos ver más a detalle y corregir el error, podemos deshacer los RIPs. Entonces, por ejemplo, esta factura 5015. Le decimos aquí clic, le damos clic en deshacer RIPs. Le decimos que sí. Y esos RIPs se borran de acá y pasan nuevamente a RIPs por factura. Entonces seleccionamos acá Colmédica y aquí ya está la 5015 nuevamente. Entonces cuando generamos los RIPs pasan para RIPs ya generados. Y desde RIPs ya generados podemos seleccionar y decirle deshacer para devolverlos acá nuevamente. A veces es más fácil deshacerlos y ponerlos acá, porque acá tenemos acceso a las atenciones y podemos corregir lo que tengamos que corregir. Hay cosas como que hay errores, por ejemplo, como que la identificación a veces no es válida o el tipo de identificación. Entonces, a veces en la identificación del paciente se va una letra y el ministerio los rechaza. Entonces, desde aquí podríamos corregir eso. Podríamos abrir el paciente y corregir la identificación. O si es algo de precios, si es algo de RIPs, bueno, lo que aplique, se corrige y se vuelven y se generan los RIPs. Ya cuando se corrigen y ahí vuelven y aparecen acá. Hay que manejar este botón refrescar porque esos listados no se refrescan automáticamente. Pero aquí ya aparece nuevamente la 5015. Entonces, desde volver a generar o deshacer y generarlo desde acá es viable. ¿Listo? Pasemos al siguiente punto. Y el siguiente punto, bueno, editar facturas cerradas. Creo que ya hablamos de eso. Entonces, por ejemplo, esta factura que ya está cerrada, podemos editarla. Bueno, hay dos cosas. Una cosa es que esté cerrada en Gmedic y otra cosa es que ya se haya enviado a la DIAN. Esta factura ya se envió a la DIAN, ya tiene un código CUFE y esa definitivamente no se puede cambiar, no se puede modificar. La única opción es anularla y crear una nota crédito. Pero, por ejemplo, no sé, vamos mejor a hacer ese ejercicio, hagámoslo desde documentos de negocio facturas. Y, por ejemplo, creo que ya lo habíamos hecho. Entonces, simplemente, si esta ya está cerrada, refresquemos este listado, esta que está en borrador. Entonces las facturas se puede modificar la fecha de inicio mientras esté en borrador. Cuando cerramos la factura para poder enviarla a la DIAN, esta me dice que no tiene fecha actual. Se nos cambió el día, ya no es 12, ya hoy es 13, es las 12 de la madrugada. Entonces, si cerramos esta factura, pues en teoría ya no se puede modificar más. La idea es que se cierra como para decirle al sistema esa factura ya está lista. El siguiente paso es enviarla a la DIAN. Si por algún motivo necesito corregirla, me quedó algo mal en cualquier dato, yo puedo cambiarla a estado borrador, guardar. El botón guardar de abajo está deshabilitado porque ya está cerrada, pero este de acá arriba no. Entonces guardamos y el sistema la deja nuevamente en borrador y puedo seguir trabajando. Hago el ajuste que tenga que hacer. No sé, si me faltó poner la forma de pago, que es contado. Entonces ahí sí vuelvo y cierro y la puedo seguir manejando. Las facturas que ya se envían a la DIAN, por ejemplo, si yo envío esta factura a la DIAN, esa factura sí ya no se puede cambiar más y no se puede modificar. Entonces creo que ahí viene el siguiente punto, que es anular, duplicar facturas y crear notas crédito. Entonces, como esa factura, si por algún motivo yo ya cerré la factura y yo vine a los RIPs y cuando la voy a enviar al ministerio me di cuenta de que algo quedó mal, ¿sí? Esta 5015 fue la que acabé de cerrar. Podríamos
Pues el procedimiento correcto es anular esa factura en Gmedic, crear una nota crédito en Dataiku y probablemente duplicar la factura. Esta factura tenía 3 consultas y era la 5015. ¿Cuál es el procedimiento? Podemos ir al menú de facturas, buscamos la factura, la anulamos. Entonces damos clic aquí en anular. Y pues él simplemente, de hecho, genera una advertencia de que la factura aquí solo se marca como anulada, pero que es necesario crear una nota crédito en Dataiku en el proveedor. Le decimos que sí. Aquí, si nos fijamos, el estado de la factura ya es anulado, pero tenemos que ir a Dataiku. Este es un Dataiku de prueba, es mi cuenta de nuestra empresa. En Dataiku tenemos que ir a ventas y facturas, y cuando encontramos la factura, aquí está la opción de anular. Esa opción lo que hace es crear una nota crédito para decirle a la DIAN que ya no vamos a sumar 52.000 pesos, sino a restar, por ejemplo. Para que eso se pueda dar, tenemos que en notas crédito tener configurado una numeración de notas crédito. Entonces ustedes acá deben asegurarse de que exista una numeración de notas crédito. Este, por ejemplo, es una que se creó de la 1 a la 10.000. Entonces, pues eso ya es parte de hacer una nota crédito en Dataiku, que ustedes pueden ver los manuales de Dataiku, pero realmente es muy sencillo. Entonces, se hace la nota crédito y se anula. Ahora, esta factura que anulamos, pues yo quiero volverla a crear y corregir lo que nos haya quedado mal. El sistema tiene una opción de duplicar la factura para crear una factura nueva y que no se me pierda todo lo que ya tenía esta factura. Puede ser que esta factura que anulamos tenga 30 pacientes o 50 pacientes de todo el mes de Colmédica y yo no quiero volver a crear una nueva y meter nuevas atenciones o mover las atenciones a esa nueva a mano, una a una. Entonces esa función duplicar, seleccionamos la factura, duplicar, pues acá nos va, él automáticamente ya nos puso los ítems, pero aparte de los ítems, cuando guardamos aquí abajo, el sistema nos pregunta, ¿desea actualizar las consultas y procedimientos asociados a la factura original para que apunten a la nueva? Tenemos que darle que sí, para que esas consultas que estaban con la factura 5015 ahora queden con la factura que sigue, que puede ser la 5016. Efectivamente aquí creo la 5016, siempre se agrega al final del listado. Y si vamos a atenciones médicas, tenemos que, voy a borrar este filtro de particular. Y aquí pues tenemos que actualizar o refrescar, pero ya podemos ver que las tres ya se movieron, las tres atenciones ya se movieron a la 5016. Entonces esa es la forma correcta para yo no perder como todo ese trabajo y tener que venir una por una de las atenciones a cambiar la factura. El sistema las mueve automáticamente a la factura nueva. Y ya cuando corrijo, pues voy nuevamente a RIPS, busco la factura, aquí ya está la 5016, genero los RIPS y sigo con el proceso normal. Entonces eso es cuando una factura ya se envió a la DIAN y tenemos que anularla y crear nota crédito y reutilizarla. Eso es el punto 10. Sincronizar la factura ya lo vimos. Asignación masiva de datos de cobro. Hay otra opción también cuando tenemos varias atenciones a las que no se les ha asignado factura ni precio y queremos meterlas todas en una misma factura y asignarle a todas el mismo precio. No sé si tenga acá como el ejemplo para poder completar, pero básicamente eso se puede hacer desde el menú RIPS por factura, en el donde dice todas las historias. Este listado es muy similar al de atenciones médicas, solo que es un poquito más corto en la cantidad de columnas y está más enfocado en eso, en los RIPS. De hecho, ustedes en lugar de trabajar desde atenciones médicas, también podrían trabajar desde acá. Desde aquí también podemos abrir el registro de la vista administrativa. También podemos abrir el paciente, también podemos ver la factura, el convenio, filtrar, etc. Y desde aquí hay una funcionalidad útil que es asignarle a toda la misma factura. Primero tengo que aplicar filtros porque él solo me deja si yo filtro por la misma empresa. Entonces, no sé, por ejemplo, yo podría filtrar aquí todo lo de Colmédica.
Perdón. Pero aquí hay varias que ya tienen factura, entonces no tiene sentido aquí masivamente asignarlo. A lo que voy es que ustedes pueden seleccionar todos estos registros y dar clic en asignar, asignación masiva de cobros. Dice que tengo que seleccionar el mismo convenio y por ejemplo aquí hay un zafiro, entonces ese no me sirve. Entonces tengo que sacar esto de acá. La misma empresa, por aquí hay otro zafiro, a ver. Y me aparece una ventana en donde yo asigno el servicio, asigno el precio, asigno la factura y él me va a mover todos esos registros a esta factura. Pues no lo voy a hacer porque me daña como los datos que ya tenemos, pero esta es la forma de asignar masivamente precios y factura a una cantidad de registros que yo seleccione. Entonces es otra utilidad que ustedes pueden validar. Importante que pues todos los registros apliquen el mismo precio, aplique la misma factura, porque la idea es que cuando le damos asignación masiva, el precio que ponga acá es el precio para todos, el copago que ponga acá es el copago para todos. Entonces toda la información que se llena aquí va a ser la misma para todos los registros que tengo filtrados. Pueden explorar esa funcionalidad. Lo ideal es que si ustedes hacen los RIPs en el día a día no tendrían que utilizar esta funcionalidad. Y el último punto, registros de historia solo para RIPs. Entonces es probable que no sé, el médico hizo un procedimiento el mes pasado, pero ese procedimiento no se cargó en la historia del paciente porque lo carga la secretaria o no sé. Entonces Gmedic tiene una forma de hacer eso, de cargar procedimientos y consultas con fechas anteriores que no se cargaron por defecto desde la historia y se puede hacer desde ahí mismo, desde RIPs por factura. Acá, no importa qué convenio esté seleccionado, acá donde dice registro de historia, damos clic en agregar. El sistema nos dice que los registros que se agreguen por aquí van a ser parte de la historia del paciente. Entonces no tenemos que estar con el usuario del médico, puede ser un usuario administrativo, pero lo que se agregue por aquí queda en la historia del paciente. Tenemos que darle que sí para poderlo agregar. Y aquí tenemos que llenar todo desde cero. Entonces, ¿cuál es el profesional que atiende? Puede ser un médico. El paciente lo podemos buscar por nombre o por cédulas o buscarlo por acá. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí a Diana, no sé. El convenio por defecto pues es el convenio del paciente. Por ejemplo, consulta o si es un procedimiento, marcamos procedimiento. Vamos a cobros y decimos, bueno, eso es un procedimiento ambulatorio que valió tanto. No hay pago compartido. Y lo quiero incluir en una factura, en la 5016 de mayo. Creo que ya a esta factura ya le generamos RIPs, pero pues igual mientras no cierre la factura ya va a aparecer en el listado. La factura está todavía en estado abierto, en estado borrador, perdón. Entonces llenamos los datos de RIPs, llenamos todo. Por ejemplo, el código del procedimiento. Entonces ponemos aquí un código de procedimiento. Ponemos, bueno, que esto es una consulta, pero cualquier procedimiento, el modo de ingreso, el diagnóstico, porque todo tiene que tener un diagnóstico. Entonces, esto lo está haciendo la secretaria o la auxiliar, pero tienen que conocer los datos médicos, ¿no? Probablemente el médico le entregó un PDF o le entregó algo donde dice, mire, hice esta cirugía, este es el diagnóstico, estos son los RIPs, y guardar. Entonces, va a quedar acá. Realmente no es que esté asociado a ninguna factura, pero si vamos a atenciones médicas y refrescamos, pues aquí va a aparecer el procedimiento que acabamos de agregar manualmente. Cuando se agrega por allá, no les mostré, pero cuando se agrega, pues se puede asignar también la fecha. La idea es poder poner una fecha que sea antes o en cualquier momento para que el procedimiento quede con la fecha en la que se hizo el procedimiento o la consulta o lo que aplique. Puede ser, aplica tanto para procedimientos como para consultas. Entonces ese era como el último punto de este video. Como pueden ver fue bastante extenso, entonces la idea es que no tengan que verlo todo, o si tienen tiempo lo pueden ver todo, pero la idea es que puedan navegar por el índice dependiendo de la duda o necesidad que tengan. Muchísimas gracias y un placer.